El destino a veces se esconde en los lugares más simples, esperando el instante perfecto para transformar una vida. Y aquella mañana, en un rincón olvidado de la ciudad, una joven humilde descubriría que un solo acto de dignidad sería suficiente para encender una cadena de milagros que ni ella misma se atrevía a imaginar. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video, activa la campanita para no perderte ninguna historia y compártelo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que el amor y la dignidad siempre valen la pena. El mercado Aurora despertaba cada amanecer con un bullicio que parecía eterno, entre voces de vendedores, olor a pan tibio y el murmullo de la gente que buscaba comenzar su día. Allí trabajaba María Castañeda, una joven de 25 años que siempre sonreía, a pesar del cansancio que cargaba en los hombros. Con manos ágiles, acomodaba frutas mientras recordaba la promesa que se hacía cada día. Algún día, la vida cambiaría. Su delantal amarillo ya estaba desgastado, pero ella lo usaba con orgullo, porque representaba el esfuerzo que hacía para mantener a su abuela enferma. Aunque muchos la miraban como si fuera invisible, María había aprendido a resistir sin perder la dulzura que la caracterizaba. Era fuerte, aun cuando el mundo parecía no notar su existencia. Esa mañana, la neblina bajaba entre los puestos del mercado, envolviendo todo con un aire de misterio. María llegó más temprano de lo habitual, decidida a organizar el puesto antes de que llegara el dueño, don Ramiro, un hombre estricto y exigente. Mientras limpiaba las cajas, respiró hondo, deseando que aquel día no trajera problemas. El mercado parecía tranquilo hasta que un auto negro se estacionó frente a la entrada principal. De él bajó Héctor Villalba, un empresario conocido por su temperamento y su arrogancia. Vestía un traje caro, pero su mirada transmitía una frialdad que hacía temblar a cualquiera. Todos los vendedores lo reconocieron de inmediato. Héctor caminó por el mercado como si le perteneciera, ignorando los saludos y empujando a quien se atravesara en su camino. Cuando llegó al puesto donde trabajaba María, golpeó la mesa con impaciencia. «Oye tú, ¿quién atiende aquí?», preguntó sin siquiera verla, como si hablara con el aire. María respiró profundo y se acercó con una sonrisa amable. «Buen día, señor. ¿Yo puedo ayudarlo?». Él la miró de arriba abajo con desdén, frunciendo el ceño. «Quiero un jugo de naranja, pero que esté bien hecho. No quiero tonterías». Ella asintió, tratando de mantener la calma ante la actitud del hombre. Mientras exprimía las naranjas, sintió el peso de las miradas de otros vendedores que observaban desde lejos. Sabían que Héctor era un hombre difícil, uno que disfrutaba imponer su poder. María trató de hacer el jugo perfecto, con la esperanza de evitar cualquier comentario desagradable. Al entregarle el vaso, mantuvo la voz firme. «Aquí tiene, señor». Héctor tomó un sorbo y sin pensarlo dos veces escupió el jugo al suelo. «¿Qué es esto? Sabe horrible. ¿Acaso eres inútil?». Las palabras resonaron en el mercado, haciendo que todos voltearan hacia ellos. María sintió cómo la vergüenza le quemaba las mejillas, pero respiró profundo para evitar que las lágrimas la traicionaran. «Lo preparé con naranjas frescas, señor. Quizá algo no le gustó», dijo con suavidad. Héctor soltó una carcajada burlona que heló el ambiente. «Lo que no me gusta es que gente como tú crea que puede hacer algo bien», dijo con desprecio. El silencio cayó como un manto sobre el mercado. Los clientes fingían no mirar, pero seguían la escena con curiosidad morbosa. María bajó la mirada, conteniendo la ira que le latía en el pecho. Entonces, una voz desde el fondo rompió la tensión. «Disculpe, señor», dijo un hombre de ropa sencilla que sostenía una bolsa de verduras. «Yo probé el jugo y está delicioso. Quizás el problema no sea el sabor, sino su manera de insultar a la gente». Todos giraron sorprendidos hacia él. El desconocido tenía barba corta, ojos tranquilos y una postura serena. Héctor lo miró indignado. «¿Y tú quién eres para meterte?». El hombre se encogió de hombros. «Solo alguien que cree que el respeto no se compra,
se demuestra. Aquellas palabras cayeron como un rayo. María lo miró con agradecimiento y sorpresa. Nunca antes alguien la había defendido. Héctor apretó los dientes, furioso, pero el hombre no se inmutó. Si no le gusta el jugo, simplemente pida otro. No hace falta humillar a nadie. Su voz era firme pero serena. El ambiente se volvió tenso. Héctor golpeó la mesa, haciendo temblar las frutas. «Me están haciendo quedar como un idiota», gritó. El desconocido sonrió con calma. «No necesitamos ayuda para eso, señor. Usted mismo lo está logrando». Algunos vendedores ahogaron risas nerviosas. María sintió una mezcla de miedo y admiración. Héctor respiró hondo y señaló a la joven con el vaso en la mano. «Quiero hablar con el dueño. Esta chica no sirve. Si no la despiden, haré que cierren este puesto». El miedo recorrió la columna de María como un relámpago. Don Ramiro apareció, nervioso, limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa aquí?». Héctor lo señaló con rabia. «Esta muchacha es una incompetente. Quiero que la despida ahora». María bajó la cabeza, anticipando el veredicto que cambiaría su vida. El desconocido dio un paso adelante. «No haga eso, señor. Ella no hizo nada malo. El jugo está perfecto». Don Ramiro lo miró confundido. «¿Usted quién es?». El hombre sonrió con calma. «Solo un cliente que cree en la justicia». Héctor bufó con desprecio. «Este hombre no sabe nada. Yo soy Héctor Villalba, y créame, si ella sigue aquí, yo arruinaré su negocio». Ramiro palideció ante la amenaza. María sintió el corazón caerle al suelo. Sabía que Héctor tenía poder, y los poderosos siempre conseguían lo que querían. «Lo siento, María», dijo el dueño evitando su mirada. «Es mejor que ya no regreses». Las palabras le atravesaron el pecho como un puñal. Ella apretó los labios para no llorar frente a todos. El desconocido negó con la cabeza, frustrado por la injusticia. María retiró su delantal con manos temblorosas y lo dejó sobre el mostrador. «Gracias por permitirme trabajar aquí», murmuró con dignidad. Héctor sonrió satisfecho, como si hubiera ganado una batalla, pero el extraño la observaba con una mezcla de tristeza y respeto. Mientras ella se alejaba, él la alcanzó. «No mereces esto», dijo con voz suave. María lo miró con ojos húmedos. «La vida no siempre es justa». Él negó. «No, pero a veces nos pone frente a personas que pueden cambiarla». Ella no entendió del todo, pero sintió un calor extraño en el pecho. «Soy Tomás Bianchi». Se presentó extendiendo la mano. Ella dudó antes de estrecharla. «Soy María». Un silencio cálido se formó entre ellos, roto solo por el ruido del mercado que seguía con su rutina, ignorando lo que acababa de ocurrir. «María», dijo Tomás con suavidad, «tú no perdiste un trabajo hoy. Ellos perdieron a la mejor persona que tenían». Ella soltó una risa triste. «Ojalá fuera así. Necesito ese dinero para cuidar a mi abuela». Tomás frunció el ceño con preocupación sincera. «Entiendo», dijo, «pero no te preocupes. La vida tiene formas muy extrañas de devolver lo que nos arrebata». María suspiró, mirando sus manos vacías. No sabía cómo enfrentaría el día siguiente, pero la presencia de aquel extraño la hacía sentir menos sola. Tomás abrió la boca para decir algo más, pero su teléfono sonó. Lo miró y su expresión cambió por completo, volviéndose seria. «Tengo que irme», dijo, «pero te prometo que esto no es un adiós». María lo observó alejarse con paso firme, sin saber qué pensar. El mercado volvió a su bullicio normal, pero para María nada era igual. Mientras caminaba hacia su casa, el eco de las palabras de Héctor resonaba en su mente. Humillación, impotencia, rabia, todas se mezclaban como un torbellino difícil de controlar, pero también recordó la voz tranquila de Tomás, la forma en que la defendió sin esperar nada a cambio. Nadie había hecho eso por ella. Pensar en él le devolvía un poco de la fe que el mundo parecía empeñado en arrebatarle. Al llegar a su pequeño hogar, encontró a su abuela dormida en el sillón. María se sentó a su lado, acariciando su cabello con ternura. «Todo estará bien», susurró, aunque no sabía cómo. Ese día había perdido un trabajo,
pero también había encontrado un rayo inesperado de esperanza. Mientras preparaba la cena, su mente volvía una y otra vez a Tomás. ¿Quién era realmente? ¿Por qué había defendido a una desconocida? Había algo en su mirada que la inquietaba y la tranquilizaba al mismo tiempo, algo que sentía que volvería a aparecer en su vida. Esa noche, mientras el viento soplaba contra las ventanas, María prometió algo en silencio. Nunca más dejaría que la humillaran sin importar quién estuviera enfrente. Su dignidad valía más que cualquier empleo, aunque la vida fuera dura. Antes de dormir, miró el techo oscuro de su habitación y dejó que una lágrima solitaria recorriera su mejilla. No sabía qué traería el futuro, pero presentía que aquel extraño de mirada serena no había llegado a su vida por casualidad. Al cerrar los ojos, el recuerdo de su voz volvió a ella. ¿No perdiste nada? Ellos perdieron a la mejor que tenían. Ese pensamiento la abrazó con una calidez inesperada, dándole fuerza para enfrentar un mañana incierto. Lo que María ignoraba era que al día siguiente el destino comenzaría a moverse a su favor, de una forma tan sorprendente que incluso la herida de aquella humillación sería apenas el inicio de una historia más grande que ella misma. Porque a veces la vida te empuja al abismo, solo para mostrarte que eres capaz de volar. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris que parecía presagiar cambios. María se levantó antes de que el sol despuntara, sintiendo el peso de la incertidumbre en sus hombros. No tenía trabajo, y el pequeño dinero que guardaba apenas alcanzaría para unos días. Sin embargo, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Mientras preparaba el desayuno de su abuela, trató de ocultar su preocupación con una sonrisa tranquila. La mujer mayor, aunque débil, percibió la tensión en el aire. «Hija, ¿todo está bien?», preguntó con voz suave. María se acercó a abrazarla. «Sí, abuela, solo un día difícil, nada más». Pero la verdad ardía en su pecho. Después de ordenar la casa, salió a caminar por las calles del barrio buscando anuncios de trabajo. Las aceras estaban húmedas por la lluvia nocturna y el aire frío raspaba su piel. Pasó frente a panaderías, tiendas y pequeños cafés, preguntando en cada uno sin recibir una oportunidad. Los «no necesitamos personal» comenzaban a lastimar su fe. Justo cuando la desesperanza empezaba a vencerla, su teléfono vibró. Un número desconocido aparecía en la pantalla. Dudó antes de contestar, pero finalmente deslizó el dedo. «¿Hola?». Su corazón dio un salto cuando escuchó una voz conocida al otro lado. «María, soy Tomás. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo». Ella se quedó inmóvil en medio de la acera. No esperaba volver a escucharlo tan pronto. «Claro». «¿Dónde?». Tomás respondió sin dudar. «En la cafetería Estrella, la que está frente al Parque Central. Te espero». María guardó el teléfono y respiró hondo antes de dirigirse hacia allá. El lugar era pequeño, pero acogedor, con olor a chocolate caliente y mesas de madera pulida. Tomás estaba sentado en una esquina, mirando por la ventana con expresión pensativa. Cuando la vio entrar, sonrió con calidez, como si realmente se alegrara de verla. María sintió que su corazón se ablandaba un poco. «Gracias por venir», dijo él mientras ella tomaba asiento. «Quería saber cómo estabas después de lo que pasó». María bajó la mirada, apretando las manos sobre la mesa. «Perdí mi trabajo, pero estoy bien». Tomás negó con suavidad. «No estás bien, y no tienes por qué fingir». Ella levantó la vista sorprendida por la sinceridad de sus palabras. «María, lo que te hicieron fue injusto. No debería quedar así». Ella sonrió débilmente. «La vida no siempre premia a los buenos, Tomás». Él se inclinó hacia adelante. «A veces sí. Solo hay que estar en el lugar correcto». María frunció el ceño sin entender. Tomás suspiró. «Ayer no pude decírtelo, pero estoy a punto de abrir un nuevo proyecto en la ciudad. Un negocio grande. Y necesito a alguien de confianza. Alguien que no solo trabaje bien, sino que tenga corazón. Pensé en ti». Ella quedó paralizada. «¿Yo? Pero ni siquiera me conoces». Tomás sonrió con ternura. «He visto más de ti en un día que de muchas personas en años. Tu dignidad, tu fuerza, eso no se aprende. Tú eres exactamente lo que necesito». María sintió que la voz se le quebraba, pero algo en su interior la frenó. «Tomás, yo no quiero caridad». Él negó con firmeza. «No es caridad.
es reconocimiento. Tomó un sorbo de su café y continuó. Además, no estarías sola. Hay un equipo completo trabajando conmigo. Solo quiero darte la oportunidad que mereces. Ella respiró hondo, todavía insegura. ¿Qué tipo de trabajo sería? Tomás sacó de su bolso una carpeta. Supervisión de personal, atención al cliente, coordinación de insumos. Nada que no puedas manejar. Pagan bien y podrías empezar pronto. María abrió la carpeta con manos temblorosas. Las cifras la dejaron sin palabras. Era más de lo que había ganado en toda su vida. Sintió un torbellino de emociones. Tomás, no sé qué decir. Él sonrió. Di que sí. Por primera vez desde la humillación, María sintió esperanza genuina. Pero antes de responder, algo la inquietó. ¿Por qué yo? ¿Qué viste en mí? Tomás la miró con una sinceridad profunda. Vi a una mujer que no baja la cabeza ante el desprecio, una mujer que trabaja con el alma, y alguien así puede cambiar un lugar entero. María sintió un calor recorriéndole el pecho, algo que no sabía si era gratitud o algo más. Estaba a punto de aceptar cuando una sombra apareció en la puerta del café. Héctor Villalba. Su presencia heló el ambiente como un viento cortante. El hombre la vio y sonrió con malicia, como si disfrutara su incomodidad. Tomás frunció el ceño al notar su reacción. Héctor se acercó con paso arrogante. Vaya, vaya, mírala aquí. ¿Ya buscaste otro lugar donde arruinar el día de alguien? María apretó los dientes, pero esta vez no bajó la mirada. Tomás se levantó lentamente, como un guardián silencioso. Ella no tiene por qué escucharte. Héctor soltó una carcajada burlona. ¿Y tú quién te crees? ¿El héroe del mercado? Tomás no respondió. Su mirada firme bastó para incomodar al empresario. María sintió un temblor en las piernas, pero también una extraña seguridad detrás de ella. No estaba sola. Estoy hablando con ella, insistió Héctor dando un paso más. María respiró hondo. Yo ya no tengo nada que hablar con usted. Héctor la miró con burla. Te crees muy valiente acompañada, pero sola sigues siendo la misma inútil. Tomás avanzó un poco. Héctor, si no te retiras ahora, llamaré a seguridad. La voz de Tomás era tranquila, pero firme como acero. Héctor lo miró con furia contenida. Después de unos segundos que parecieron eternos, chasqueó la lengua y dio media vuelta. Esto no termina aquí, murmuró saliendo del local. Cuando se fue, María sintió que el aire volvía a sus pulmones. Tomás se sentó de nuevo. No quiero que vuelvas a sentir miedo por culpa de alguien así. Ella respiró hondo. Gracias. De verdad. Un silencio intenso se apoderó del espacio entre ellos. Finalmente María cerró la carpeta y alzó la mirada decidida. Tomás, acepto. Él sonrió, y aquella sonrisa iluminó todo su rostro. No te vas a arrepentir. María sintió que por primera vez en mucho tiempo la vida le abría una puerta, pero también presentía que detrás de esa puerta no solo había trabajo, sino algo que podría cambiarlo todo. Mientras caminaban juntos hacia la salida del café, una brisa fresca entró por la puerta, levantando las hojas de la carpeta como si celebraran la decisión que acababa de tomar. Tomás sostuvo la hoja que casi volaba y se la entregó con una mirada suave. En ese instante, María comprendió que nada de lo que había vivido había sido casualidad. Aquella humillación, aquel encuentro, aquel extraño que la defendió, todo formaba parte de algo mayor, algo que recién estaba comenzando. Y mientras avanzaban por la acera, sin saberlo, un par de ojos los observaba desde un auto estacionado. Héctor, con una expresión oscura, murmuró entre dientes: «No permitiré que gane». La guerra silenciosa acababa de abrirse. María, en cambio, no sabía nada de sombras ni venganzas. Solo sentía el corazón ligero, como si cada paso la acercara a una versión más fuerte de sí misma. Lo que no imaginaba era que aceptar aquel trabajo no solo cambiaría su futuro, también pondría en riesgo su paz. Porque en el amor, como en la vida, la luz siempre atrae a la oscuridad, y ella estaba a punto de brillar más de lo que jamás había soñado. Los días posteriores a la oferta de trabajo pasaron como un torbellino para María. Cada mañana se despertaba con el corazón acelerado, mezcla de ilusión y temor. Era como si la vida hubiese decidido por fin prestarle atención, pero la sombra de la humillación en el mercado seguía persiguiéndola como un eco
que se negaba a desaparecer. El nuevo proyecto de Tomás la recibió con puertas abiertas, pero también con miradas curiosas. Algunos empleados la saludaban con sincera calidez, mientras otros la observaban con desconfianza. María lo entendía. Era una desconocida que había llegado de la nada. Aún así, se aferraba a su dignidad como quien sostiene una cuerda en medio del vacío. Tomás permanecía cerca de ella, no como un jefe, sino como un guía silencioso. La acompañaba en cada revisión, en cada reunión, explicando cada detalle con paciencia. María admiraba esa serenidad suya, esa forma de hablar que parecía envolverla en una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Una tarde, mientras revisaban inventarios, Tomás notó el temblor leve en sus manos. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación. María sonrió con timidez. Estoy bien. Solo quiero hacer todo perfecto. Él la miró con ternura. No necesito perfección. Solo necesito tu verdad. Aquella frase se quedó grabada en su corazón, pero el viento comenzó a cambiar. Tomás empezó a notar alteraciones en los registros del proyecto. Documentos duplicados, reuniones canceladas sin su autorización, correos enviados desde su cuenta que él jamás había escrito. El ambiente empezaba a oler a sabotaje, a una presencia invisible que quería destruir algo antes de que comenzara. Una noche, mientras ambos salían de la oficina, María sintió una mirada clavada en su espalda. Se detuvo un segundo, giró con cautela, pero no vio a nadie. El silencio de la calle la envolvió como una advertencia. Tomás notó su inquietud. ¿Qué pasa? Ella negó, pero su voz tembló. Nada, solo fue mi imaginación. La mañana siguiente, al llegar a la oficina, encontró murmullos y silencios incómodos. Vio cómo algunos empleados la observaban con recelo, otros fingían no verla. Su pecho se apretó, porque reconocía esa atmósfera, la misma que había enfrentado en el mercado Aurora antes de ser expulsada sin derecho a defensa. Cuando entró al despacho de Tomás, él sostenía una carpeta con el ceño fruncido. María, hay un problema. Ella sintió que el aire se volvía más pesado. Alguien envió un reporte falso al comité acusándote de filtrar información confidencial a una empresa rival. María sintió un golpe directo al alma. Eso es mentira, murmuró con voz rota. Tomás se acercó y tomó sus manos. Lo sé. Yo confío en ti, pero necesitamos pruebas para demostrarlo. Aquella combinación de injusticia y vulnerabilidad la hizo revivir cada humillación que había intentado enterrar. Sentía que la estaban arrancando de un lugar que apenas comenzaba a sentir como hogar. A medida que los rumores se expandían, María caminaba por los pasillos como una sombra. Las palabras susurradas detrás de ella parecían cuchillos invisibles, pero esta vez no bajarían su cabeza. No permitiría que la destrozaran otra vez. Su dignidad era su escudo. Tomás trabajó sin descanso intentando rastrear el origen de la denuncia. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y rabia contenida. Esto no es un error, dijo. Es un ataque diseñado para destruirte. María sintió un temblor en el pecho. Sé quién podría ser, susurró. Héctor. La posibilidad de que aquel hombre siguiera obsesionado con humillarla llenaba su cuerpo de un miedo antiguo, profundo, casi visceral. Tomás vio la sombra en sus ojos y apretó los dientes. No voy a permitir que alguien te lastime. Sus palabras sonaban como una promesa silenciosa. 2 días después, la tensión en el proyecto alcanzó su punto más alto. Ese mismo día, cuando Tomás y María se disponían a salir, encontraron su auto destruido, con los cristales rotos y una nota inquietante en el parabrisas. Aléjate de ella. Última advertencia. María sintió que las piernas le fallaban. Tomás la sostuvo antes de que cayera. Esto ya es personal. María se llevó una mano al pecho. Esto es culpa mía. Él negó inmediatamente. No, esto es culpa de un cobarde. Aquella cercanía, aquel calor en su voz, hizo que una parte de ella temblara por motivos que nada tenían que ver con el miedo. Mientras tanto, dentro de la oficina, los acusadores ganaban terreno. Algunos empleados exigían que María fuese suspendida hasta que la investigación terminara. Ella escuchó esas palabras escondida detrás de una puerta entreabierta, sintiendo cómo su alma se quebraba un poco más. Sin embargo,
Cuando el día parecía perder toda luz, una mujer se acercó a ella. Era Rebeca, del área de sistemas, nerviosa, mordiéndose el labio inferior. «María, necesito hablar contigo». La llevó a una sala vacía y cerró la puerta con manos temblorosas. «Sé quién está detrás de todo». El corazón de María parecía querer salirse del pecho. «¿Quién?». Rebeca tragó saliva. «Hace una semana, un hombre me pidió que alterara el sistema para incriminarte. Me ofreció dinero a cambio». María sintió un frío recorrerle los huesos. Esa sombra tenía nombre. Era Héctor Villalba, confesó con miedo. María sintió que el aire desaparecía. Rebeca bajó la mirada. «No acepté, pero él encontró a alguien que sí lo hizo, y desde entonces sé que esto iba a pasar». María sintió lágrimas quemándole los ojos, mezcla de rabia, alivio y una tristeza que no sabía cómo sostener. Rebeca levantó la vista. «Grabé nuestra conversación por precaución y quiero entregártela». María llevó una mano a la boca, incapaz de pronunciar palabra. Aquella grabación no solo la salvaría a ella, sino que también demostraría la oscuridad que se escondía detrás de Héctor. Cuando Tomás escuchó la grabación, su rostro cambió por completo. Dejó de ser el hombre sereno y tranquilo. En sus ojos apareció un fuego que María nunca antes había visto. «Con esto lo destruiremos», dijo con voz baja, firme, casi peligrosa. La reunión del comité fue intensa. Cada miembro escuchó la grabación en completo silencio. Las pruebas eran irrefutables. Héctor había intentado manipular el proyecto, sobornar al equipo y hundir la reputación de María. Cuando terminó la reproducción, nadie se atrevió a levantar la mirada. Decidieron limpiar por completo el nombre de María, eliminar todas las acusaciones falsas y reforzar la seguridad interna. Las disculpas llegaron una tras otra, aunque ninguna borraba el dolor que ella había soportado. Pero por primera vez, la justicia caía de su lado. Cuando salieron de la sala, Tomás tomó a María en un abrazo que ella no esperaba. Fue un abrazo lleno de alivio, de fuerza, de gratitud. Ella sintió su corazón estallar dentro del pecho, como si algo que había permanecido dormido por años finalmente despertara. En ese instante, ambos entendieron algo que aún no se atrevían a decir en voz alta. No eran solo aliados contra la injusticia, no eran solo compañeros. No eran solo amigos. Algo estaba creciendo entre ellos, algo tan íntimo, tan silencioso y tan profundo que ni siquiera la sombra de Héctor podría apagarlo. Pero el destino no había terminado de jugar, y lo que se aproximaba sería una prueba más grande que todas las anteriores. La noticia de que María había sido declarada inocente se esparció por todo el proyecto, y aunque muchos se acercaron a disculparse, ella no buscaba palabras vacías, buscaba tranquilidad. Aún así, saber que la verdad había salido a la luz le devolvió un poco de la fe que la vida le había arrebatado tantas veces. Tomás la observaba desde su oficina con ese brillo cálido que aparecía cada vez que ella lograba superar una tormenta. Pero esta vez, él también tenía heridas invisibles. El ataque al auto, las amenazas, el temor constante de que alguien pudiera lastimar a María. Algo dentro de él había cambiado, como si su corazón se hubiera convertido en un guardián. Con la reputación restaurada, María volvió a caminar por los pasillos con la frente en alto. Ya no era la joven tímida que aceptaba humillaciones en silencio. Algo en su interior se había fortalecido. Sin embargo, aunque la justicia había triunfado, el rastro de Héctor seguía acechando como un veneno latente. Días después, Tomás convocó al equipo para presentar los avances del proyecto. María lo acompañó, organizando documentos y revisando cada detalle. Ambos trabajaban en perfecta sincronía, como si cada pensamiento de él encontrara un reflejo natural en ella. Sus miradas se cruzaban más seguido. Demasiado seguido. Durante la presentación, María notó que Tomás estaba más serio de lo habitual. Sus ojos buscaban algo, o a alguien. Cuando terminó la reunión, ella se acercó. «¿Qué pasa?», preguntó con suavidad. Tomás respiró hondo. «Villalba no ha aparecido. Eso no es buena señal». Su voz sonaba a preocupación real. Esa tarde, mientras María salía del edificio, un mensaje anónimo llegó a su teléfono.
Nos vemos en el Parque Central. Es sobre Tomás. Su corazón dio un vuelco. Era un número desconocido. Dudó un instante, pero la inquietud pudo más. Caminó hacia el parque sin avisar a nadie, sin imaginar el peligro. El parque estaba casi vacío, con la luz del atardecer pintando sombras largas entre los árboles. María avanzó despacio, sintiendo cómo el silencio era demasiado profundo. Cuando llegó al centro del parque, una figura salió detrás de un banco. Su sangre se congeló. Era Héctor. Sabía que vendrías, dijo con una sonrisa torcida. María dio un paso atrás, pero él levantó la mano. Tranquila, solo quiero hablar. Su voz cargaba un tono inquietante, como si disfrutara cada segundo de su miedo. Ella apretó los puños sin bajar la mirada. No tengo nada que hablar con usted. Héctor caminó despacio, con la arrogancia que lo caracterizaba. Tú y tu amiguito creen que ganaron, pero no entienden nada. Tomás me quitó un negocio hace años, humilló a alguien que no debía. Y tú apareciste para empeorar todo. María sintió un nudo formarse en su garganta. Usted está enfermo. Si cree que destruir mi vida arreglará la suya, respondió ella con voz firme. Héctor soltó una risa amarga. No quiero destruir tu vida, María. Quiero que sufras lo mismo que me hicieron sufrir. Sus palabras eran como cuchillos afilados suspendidos en el aire. De repente, Héctor avanzó más rápido. María retrocedió, pero tropezó con una raíz y cayó al suelo. Un grito escapó de sus labios. Él se inclinó sobre ella, furioso. Tú lo cambiaste. Él dejó de temerme por tu culpa. María intentó levantarse, pero Héctor la sujetó del brazo con fuerza. En ese instante una voz tronó detrás de ellos. ¡Suéltala! Tomás corría hacia ellos con el rostro cargado de rabia y miedo. María nunca lo había visto así, tan desbordado, tan dispuesto a todo. Héctor se levantó despacio, como un animal acorralado. ¡Claro, claro! El héroe llegó justo a tiempo, murmuró con burla. Tomás se colocó delante de María protegiéndola con el cuerpo. No te acerques más, Héctor. Esto se acabó. El empresario sonrió, pero ya no era soberbia. Era locura. No, ahora comienza. Héctor dio un paso para atacar, pero Tomás fue más rápido. Lo empujó con fuerza, haciéndolo perder el equilibrio. María logró levantarse, mientras ambos hombres se miraban con odio puro. La tensión era tan grande que incluso el viento parecía contener la respiración. Héctor sacó algo del bolsillo. Un objeto metálico brilló bajo la última luz del día. María ahogó un grito. ¡Tomás! Él reaccionó de inmediato y se interpuso, sin pensar en sí mismo. En ese instante, un guardia de seguridad del parque, alertado por los gritos, corrió hacia ellos. ¡Alto!, gritó el guardia. Héctor retrocedió y comenzó a correr, desapareciendo entre los árboles como una sombra fugitiva. El guardia llamó por radio pidiendo refuerzos. Tomás, jadeando, volvió la mirada hacia María. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? Sus manos temblaban mientras tocaban sus mejillas. María negó con lágrimas en los ojos. No, gracias a ti. Sin poder contenerse, se aferró a él con fuerza, como si su abrazo fuese el único lugar seguro del mundo. Tomás cerró los ojos y la sostuvo, sintiendo cómo algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. La policía llegó minutos después y tomaron declaración a ambos. María no soltó la mano de Tomás en ningún momento. Héctor había escapado, pero ahora había una búsqueda oficial. Ya no era solo un enemigo personal, era un hombre peligroso siendo perseguido por la ley. Esa noche, Tomás acompañó a María hasta su casa. No quiso dejarla sola ni por un segundo. En la puerta, ella lo miró a los ojos con el corazón en un hilo. No debiste arriesgarte así. Tomás sonrió con ternura. No podía perderte. Aquellas palabras la desarmaron por completo. El silencio que siguió fue distinto. Era un silencio cargado de lo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. María bajó la mirada, sintiendo el rubor subirle a las mejillas. Tomás levantó una mano y rozó su rostro con un gesto tan suave que le estremeció el alma. María, murmuró. Ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron como si el mundo entero se detuviera.
La noche estaba quieta, el viento era leve y por primera vez no había miedo, solo un deseo profundo de encontrar consuelo el uno en el otro. Pero justo cuando Tomás iba a acercarse más, la puerta se abrió. Su abuela apareció sorprendida. ¿Todo bien, hija? María dio un paso atrás, nerviosa. Sí, abuela, todo bien. Tomás sonrió con respeto y saludó, intentando recuperar la compostura. María entró, pero antes de cerrar la puerta, volvió a mirarlo. Sus ojos se hablaron en silencio, prometiendo algo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Cuando la puerta se cerró, Tomás apoyó la mano en el marco y suspiró profundamente, como si hubiera retenido el aire por horas. Esa noche, María no pudo dormir. Repasó una y otra vez el momento en que Tomás la protegió, el miedo en sus ojos, la furia, la ternura y el gesto final, cuando casi se besaron. Su corazón palpitaba como si aún estuviera corriendo en el parque. Tomás tampoco durmió. Pensaba en ella, en la amenaza de Héctor, en el peligro real que habían enfrentado, y también en sus propios sentimientos, que ya no podía negar. María no era solo una empleada, no era solo una víctima, era la mujer que había cambiado su mundo sin siquiera intentarlo. Ambos sabían que el peligro no había terminado. Héctor seguía libre, herido en su orgullo, y esa combinación era la más peligrosa. Pero ahora también sabían algo más. Estaban unidos. Y ese lazo era más fuerte que cualquier sombra. Pero el destino aún guardaba un último golpe, un golpe capaz de quebrar incluso los corazones más valientes. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la ciudad, como si incluso el viento supiera que algo importante estaba a punto de suceder. María abrió los ojos sintiendo un peso en el pecho que no se había ido desde la noche anterior. El miedo seguía allí, escondido entre sus huesos, pero también había algo más. Una determinación que nunca antes había sentido. Tomás la llamó temprano. Su voz sonaba más grave de lo habitual. «Necesito verte», dijo sin rodeos. María sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Pasó algo? Tomás guardó silencio un par de segundos. «Creo que Héctor no va a detenerse y necesito que estés conmigo». Se encontraron en la entrada del proyecto. Tomás caminó hacia ella con pasos urgentes, pero al verla se suavizó por completo. «¿Dormiste algo?», preguntó. María negó con la cabeza. «Tú tampoco». Él sonrió débilmente. «No cuando sé que alguien te quiere lastimar». Entraron a la oficina y Tomás cerró la puerta con llave. Sobre la mesa había documentos, fotos, registros. «Héctor intentó contactarme de madrugada», explicó. «Me envió mensajes diciendo que no hemos entendido nada, que va a destruir todo lo que toqué». María sintió un frío recorrerle los brazos. «Tomás, tenemos que denunciarlo otra vez». Él asintió. «La policía está buscándolo, pero siento que no se esconde. Siento que está esperando». María tragó saliva. ¿Esperando qué? Tomás la observó con una seriedad que la hizo estremecer. «A ti. Espera que te asustes, que desaparezcas, que te rompas». Pero María no era la misma joven del mercado. Había pasado por humillación, por sospechas, por amenazas. Había llorado. Había sangrado por dentro, pero seguía en pie. Levantó el rostro con firmeza. «No voy a darle ese gusto». Tomás se acercó y tomó sus manos con delicadeza. «No quiero que te arriesgues». Ella sonrió con ternura. «No estoy sola». Él la miró como si aquellas palabras fueran un bálsamo que curaba todas sus heridas. «Nunca más», murmuró. Ese día, a pesar da tensão, o projeto seguía. María revisou documentos, falou con fornecedores, orientou funcionários, mas a todo momento sentia olhos sobre ela, como se uma sombra seguisse seus passos. Ela tentava ignorar, mas seu coração sabia que aquilo não era imaginação. Ao final da tarde, enquanto organizava arquivos, ouviu um estalo vindo do corredor. Um som seco, metálico, que fez seus músculos se contraírem de medo. Caminhou devagar até a porta, empurrando-a com cautela. O corredor estava vazio, mas havia um envelope no chão, deslizado por alguém. Ela se agachou lentamente e o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma frase escrita com letras fortes. «Esto termina hoy». Maria sentiu o mundo girar. Sabia exatamente o que aquilo significava. Correu hasta a oficina de Tomás sem pensar duas vezes. Quando él viu o papel,
su rostro cambió. Por un instante dejó de ser el hombre firme que siempre era. Su mirada se volvió una tormenta. «No puedo permitir más esto», dijo con voz dura. «Vamos a la policía ahora». Pero antes de que dieran um passo, o prédio ficou totalmente às escuras. Um apagão repentino envolveu tudo em sombras. Maria soltou um suspiro silencioso. «Tomás!» Ele puxou ela para perto. «Estou aqui». O silêncio do prédio parecia vivo, quase respirando. Um vento passou pelo corredor. Então uma voz ecoou no fundo da escuridão. «Sempre tão valiente». A voz de Héctor, fria, intencional, cruel. Tomás colocou Maria atrás de si instintivamente. «Sal de aí, Héctor. Esto ya no es un juego». Mas Héctor riu, uma risada lenta que viajou pelas paredes. «Oh, claro que lo es. E ustedes dois não entenderam las reglas». Quando as luzes de emergência acenderam, revelando apenas lâmpadas vermelhas, Héctor apareceu no fim do corredor. Estava mais descontrolado do que nunca. Seus olhos tinham perdido toda a humanidade. «Ela arruinou todo», murmurou, apontando para Maria. «Tu la convertiste em tu religião, e agora los dos van a cair». Tomás deu um passo adiante. «Se der um passo a mais, eu juro que...» Héctor ergueu a mão. Algo metálico brilhou em seus dedos. Não era uma arma, era um estilete, pequeno, pero mortal. Maria soltou um suspiro trêmulo. «Por favor, basta. Basta seria demasiado fácil», murmurou Héctor, caminhando lentamente. «La gente como ustedes aprende solo quando sangra». Tomás avançou sem pensar, empurrando Maria para o lado. Héctor correu na direção deles com um grito rouco. O som da luta ecoou pelo corredor. Golpes secos, passos rápidos, a respiração ofegante dos três preenchendo o prédio vazio. Tomás conseguiu desarmá-lo por um instante, mas Héctor o empurrou com uma força inesperada. Tomás caiu ao chão, batendo as costas com força. Maria soltou um grito e correu até ele, mas Héctor a agarrou pelo braço. «Tu não vas a ninguna parte». Ela lutou, empurrando-o com toda a força de sua alma. «Não vou a deixar que me destruyas mais». Héctor tentou segurá-la novamente, mas Maria finalmente se soltou. Foi então que policiais invadiram o prédio, alertados pelo apagão repentino e pela falta de resposta da segurança. «Alto aí!» Héctor virou-se, confuso, desorientado pela súbita presença das autoridades. Tomás, ainda no chão, levantou-se com dificuldade. Os policiais avançaram e o imobilizaram antes que ele pudesse fugir novamente. Héctor gritou, esperneou, insultou, mas desta vez não havia mais saída. «Ela arruinou-me vida!» berrava enquanto era arrastado para fora. Maria sentiu um nó na garganta, não de medo, mas de alívio. Quando tudo terminou, Tomás caminhou até ela lentamente. Seus olhos estavam marejados, mas cheios de vida. «Acabou, já não pode hacer-te daño». Maria respirou fundo e se deixou envolver pelos braços dele. Eli, naquele abraço, encontrou finalmente o lar que nunca teve. Saíram do prédio juntos, sob a luz suave da lua que iluminava a cidade. Tomás segurava sua mão como quem segura algo precioso, algo irrenunciável. Maria o olhou com ternura. «Graças por salvar-me», Tomás sorriu. «Tu me salvaste primeiro». Caminharam até a entrada do edifício e pararam sob a luz de um poste antigo. A noite parecia respirar em silêncio, esperando. Tomás tocou o rosto dela com delicadeza, como quem pede permissão para sentir. «Maria, tenho que dizer-te algo». Ela levantou o olhar com o coração apertado. «Dime». Tomás respirou fundo. «No quero seguir escondiendo lo que siento. No quero vivir um solo dia mais sin que lo sepas». Maria sentiu o mundo parar. «¿Qué sientes?» Tomás sorriu com sinceridade. «Que te quiero, mais de lo que he querido a nadie en mi vida». Maria levou as mãos à boca, surpresa, emocionada, quebrada por dentro e reconstruída no mesmo instante. «Tomás, eu também». Ele não esperou mais nenhuma palavra. Aproximou-se lentamente, deixando espaço para que ela recuasse se não quisesse. Mas Maria não recuou. Foi ela quem deu o último passo. E quando seus lábios se encontraram, o mundo finalmente fez sentido. O beijo foi suave, mas intenso. Não era paixão impulsiva. Era amor curado, amor merecido, amor escolhido. Era o tipo de beijo que fecha feridas antigas
e abre portas novas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo com lágrimas nos olhos. Tomás encostou a testa na dela. Prometo que a partir de agora, nadie volverá a romper tu dignidade. Maria acariciou seu rosto. Não hace falta que lo prometas, porque agora sé defender-me. Meses depois, o projeto se tornou um sucesso. Maria assumiu um cargo ainda maior, liderando equipes, inspirando pessoas, transformando ambientes com sua força e ternura. Todos sabiam que sem ela nada teria sido possível. O respeito que ela conquistou era real, sólido, merecido. Tomás seguia ao seu lado, não apenas como sócio, mas como companheiro de vida. Ambos construíram uma história baseada em respeito, proteção, amor e dignidade. Tudo aquilo que um dia tentaram destruir dentro dela. No hall principal do novo empreendimento, colocaram uma placa: La dignidad es la fuerza más grande del corazón. Cada pessoa que passava por ali lia a frase e parava por um instante, tocada pela verdade que ela carregava. Maria, agora mais forte do que nunca, observava o movimento diário com um sorriso. A vida havia sido dura, injusta, cruel, mas também havia sido generosa ao lhe enviar a pessoa certa, no momento certo. E cada vez que Tomás passava a seu lado e la tomava de la mano, ela lembrava de tudo o que enfrentaram juntos. Lembrava do medo, da dor, da luta e de como, no fim, o amor havia vencido. Porque o respeito não se compra, a dignidade não se negocia, e o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra o caminho. Se esta história tocou tu coração, suscríbete ao canal, dale me gusta e comparte este video com alguém que necessite recordar que a dignidade sempre vale a pena. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima historia.